Bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos y para contar un poco cómo comienza este primer Congreso Argentino de Semillas, por supuesto con una agenda interesantísima y para hablar puntualmente de algunos temas que vas a estar tocando en esta conversación. ¿Cómo te va? Muy bien, Leandro, muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a poner de manifiesto los ejes centrales, ¿no? De qué va primero tu expectativa sobre este Congreso y después ya ir yendo puntualmente a tu exposición, así el día 3 de noviembre. Sí, este congreso es el primer congreso, lo organiza la gente de la LAB, gente de los laboratorios de Argentina, y el lema que tiene es germinando nuevas ideas. Eso tiene que ver con la innovación. Y bueno, y la presentación que me pidieron hacer, la presentación inaugural, eh, digamos, la parte final, lo que hacemos es enfatizar cómo estas dos cualidades del ser humano que tenemos, que es la innovación y la colaboración, son fundamentales para alcanzar estas metas de producción sostenible, de intensificación sostenible que planteo en la charla, ¿no? Ujú. Bien, como ejes centrales, entonces hay que tener muy en cuenta los aspectos ambientales, ¿no? Correcto. Desde que comenzó la agricultura, la producción agrícola fue creciendo, satisfaciendo los requerimientos de la población. Bueno, en la antigüedad había muchas hambrunas, pero realmente la producción agropecuaria fue creciendo en la medida que se le iba demandando mayor producción. Y cuando los descubrimientos de Pasteur a fines del siglo XIX desembocan en una marcadísima reducción de la mortalidad infantil. Eso genera tasas de crecimiento poblacional muy altas y crecimientos de la población, entonces, muy altos. eh, digamos, la producción agropecuaria satisfizo esos requerimientos, pero paralelamente con eso va un impacto ambiental. O sea, que ahora podemos detallar cuáles son los principales, ¿no? Ujú, Pero el gran ujú. objetivo que tenemos de ahora en más es desacoplar esa producción creciente con impacto ambiental creciente. O sea, lo que tenemos que lograr es satisfacer futuras demandas, pero a la vez reducir el impacto ambiental. Y esto es posible a través de una intensificación sostenible. Ok, Eh, ok. lo, Claro, me parece, digamos, interesante poder ir marcando eso, pero la primera pregunta era esa, ¿se puede? yo estoy convencido que sí. Podemos hacer un análisis. Bueno, lo que yo quería hacer era primero marcar los principales aspectos ambientales en conflicto y después hacer un análisis de cómo estamos evolucionando o cómo estamos transitando digamos, este camino desafiante. ¿Cómo Y no? porque las primeras estimaciones las hice en el 2010 sobre estimaciones de incremento global de producción y de necesidades de reducir impacto ambiental. Bueno, pasados 10 años de esas primeras estimaciones, o de los años base de esas primeras estimaciones, podemos hacer un análisis de cómo vamos. Y bueno, y después qué estrategias utilizar para seguir en ese rumbo y realmente lograr este objetivo. Porque realmente el tema del impacto ambiental no es para soslayar, es un tema muy serio y que pone en Totalmente. riesgo a la seguridad alimentaria futura, ¿no? Ujú. ¿En cuántos años aproximadamente podríamos estar en riesgo, digamos, si no es que ya empezamos a tener algunos indicios? Bueno, las proyecciones yo las hago al 2050, pero bueno, eso es más un tema para los ambientalistas y los climatólogos, pero ya se están viendo a nivel global daños muy severos, por ejemplo, en el avance de los desiertos en el sur del Sahara, en todos los países al sur del Sahara, toda la región llamada del Sahel, eso está en una desertificación notable y eso está expulsando mucha gente, genera grandes problemas, ¿no? Y también la subida del nivel del mar, que en los últimos años se aceleró por el tema de los deshielos, está inundando zonas bajas y muchos países están en serios riesgos. Por ejemplo, Bangladesh, que se está inundando y está perdiendo zonas productivas y también está expulsando gente, ¿no? Esto O es por un sea, desequilibrio, digamos, a nivel mundial de fenómenos que están viendo y antes no pasaban. por supuesto, y se espera que este siglo haya cientos de millones de personas expulsadas de estas zonas de riesgo. Ujú. Es un problema muy serio. Argentina tiene un rol clave en proveer alimentos
digamos, la demanda futura de alimentos que va a crecer entre el 2018 y el 2050 un 47%, es una gran oportunidad para nuestro país. Nosotros tenemos que producir alimentos que son cada vez más demandados porque crece la población y porque al aumentar el poder adquisitivo de la población, ellos quieren, la gente quiere comer más carne y eso necesita mucha producción, porque la carne es muy cara en términos de energía y de proteína vegetal para producir esos productos animales. Entonces es una gran oportunidad para Argentina, pero también tenemos una enorme responsabilidad de cuidar nuestros recursos y de hacerlo de manera sostenible, ¿no? Y en Argentina, ¿cómo se está trabajando al respecto? ¿Hay conciencia de parte de los productores, de los empresarios, de poder llevarlo en sintonía con un equilibrio del medio ambiente? Bueno, eso es muy relativo, pero lo que yo estoy viendo es que se está progresando, lentamente, pero se están haciendo progresos. Eso es lo que quería marcar al final de la conversación. Si me permitís, puedo comentar brevemente los principales impactos ambientales. Bueno, la agricultura a nivel global produce aproximadamente un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo principal es la industria, el transporte, pero la agricultura aporta. Y si ponemos toda la parte de toda la cadena productiva, ese valor puede crecer hasta 30%. La agricultura es, digamos, la causal de las deforestaciones. Se deforestan aproximadamente unas 7 millones de hectáreas por año. Se habían hecho muchos progresos a principios de este siglo, pero lamentablemente volvió a acelerarse la tasa de deforestación en los últimos años, a nivel global y a nivel de Sudamérica también. 5 millones de hectáreas por año de suelos agrícolas se degradan. Entonces tenemos que mejorar el aspecto de la agricultura conservacionista. Argentina es líder en eso, en la agricultura conservacionista. Aunque la siembra directa sola no alcanza, tiene que estar acompañada de otras prácticas, pero a nivel mundial somos líderes en el tema de conservación de suelos. Del agua que se extrae, del agua dulce que se extrae, que se llama agua azul, ríos, lagos y acuíferos, el 70% es para uso agrícola. Y el agua, a nivel global, es un recurso sumamente limitante, y en la medida que pasen los años, se va a hacer cada vez más limitante. Y bueno, y el último tema es la contaminación, tanto contaminación con plaguicidas como con nutrientes. En el mundo se utilizan 4 millones de toneladas de principio activo de plaguicidas y 200 millones de toneladas de fertilizante, medido como nitrógeno y óxidos de fósforo y potasio. Argentina utiliza más del doble del promedio mundial de plaguicidas, básicamente porque se basa en el barbecho químico y cultivar esa resistencia al glifosato, pero utiliza menos de la mitad de la cantidad de fertilizantes del mundo y riega una proporción muy baja de los cultivos. En el mundo se riega el 19% de los cultivos, en Argentina andamos alrededor del 5% de la superficie cultivada. Así que eso es más o menos el contexto global de lo que es el ambiente. Y en cómo vamos, el mundo las metas productivas las está cumpliendo. En el 2010 se estimaba que la producción tenía que aumentar un 70% aproximadamente entre el 2010 y en el 2050. Si hacemos proyecciones lineales al 2050 de esas proyecciones, los valores reales que hoy estamos produciendo están por encima de esas proyecciones lineales. O sea, la producción de alimentos se está dando. El tema es que cuando miramos las variables ambientales, cada vez consumimos más energía y eso no se frena. Bueno, ahora con la pandemia se ha frenado. La polución había bajado, ¿no? Un poco. ¿Cómo? La polución y demás había bajado a nivel mundial. Exactamente, bueno, todo, el transporte, todo ha bajado. Plaguicidas y fertilizantes siguió creciendo. La superficie de deforestación, te decía que se había frenado a principios de siglo, pero se volvió a acelerar ahora. La extracción de agua continúa. Entonces, no vemos, digamos, la reducción del impacto ambiental que habíamos, digamos, como pronosticado o por lo menos aconsejado en el 2010. Se ven progresos. Algunas de estas variables muestran signos de desaceleración. También energías alternativas están aumentando rápidamente la utilización de fuentes de energía alternativa, pero a una velocidad menor de la deseada.
o de la deseable. Tenemos que avanzar en estos progresos. El mundo en las últimas décadas ha hecho enormes progresos en reducción de pobreza y reducción de desnutrición, pero lamentablemente todavía hay 820 millones de personas desnutridas, y muchas más con problemas de seria escasez de agua. Y si uno mira los datos últimos, en algunos países de estos que el cambio climático está afectando más, se observa una reducción de la producción de alimentos per cápita. O sea que a pesar de que el mundo está haciendo progresos a nivel global, en algunas regiones críticas la cosa no está marchando bien, ¿no? Exacto. Bueno, eso uno lo advierte cuando en realidad vos decís, el mundo está traccionando, bueno, en algunos casos sobre todo China, ¿no? Tracciona la producción de alimentos, sobre todo de carnes, porque hay mayor poder adquisitivo. Esto no se advierte en algunos casos, ¿no? Donde realmente uno ve mucha pobreza. Ahí es Exacto. donde... Claro. Y el tema es que hay retroalimentaciones negativas que aceleran esos procesos y lamentablemente, te decía, en estos últimos 3 años se ve que en muchos países de los más pobres la situación se está agravando. Y si uno ve las proyecciones del cambio climático, esto puede empeorar. Entonces a nivel global tenemos un serio problema, ¿no? La pregunta, Fernando, sería, vos hablabas de la mayor demanda de carne, ¿no? La gente tiene más poder adquisitivo, quiere comer carne. Ahora, todo lo que es agropecuario, ¿va a alcanzar en algún momento o va a haber que pensar en algún otro alimento alternativo para no, digo, si en principio el sistema productivo va a alcanzar para todo eso? Hoy alcanza. Veremos qué pasa con las proyecciones, ¿no? Y si después va a haber que ir pensando en algún otro alimento alternativo. Bueno, hay ideas, pero es más, por ejemplo, uno puede hablar de alimentación artificial o de otras formas, otros sistemas de producir, pero con los sistemas que hoy tenemos para producir, y una cosa algo que no comenté, una variable importante, es que las demandas esas del 47% que hoy están proyectadas, se pueden reducir sensiblemente si regulamos la dieta y si reducimos pérdidas y desperdicios a nivel También, global. claro. El 30% de lo que se produce globalmente se pierde y se desperdicia. Sí. En los países más ricos, más que nada con el procesamiento y el consumo final, y en los países más pobres por problemas básicamente de que no hay posibilidad de almacenamiento de las producciones y esas se echan a perder, ¿no? Pero 30% es un valor muy alto. Es alto, sí. Y el tema de la dieta, fíjate que esto que no es real, pero si todo el mundo fuera vegetariano, lo que hoy producimos alcanza para la demanda del 2050. Entonces, hay muchas investigaciones y muchos trabajos científicos que marcan que la dieta que Occidente come y la dieta que muchos países de Oriente, como mencionaste vos, China, está tendiendo a, no es una dieta sana, es una dieta que genera problemas de salud. Independientemente Entonces, de algunos problemas productivos, quizás. o sea, si moderamos la dieta, Claro. y si reducimos pérdidas y desperdicios, la producción más que alcanza. Claro. Eso es en función de tu pregunta. Pero por supuesto, a futuro va a haber otras formas de producir. Incluso se habla, ya estamos volando un poco, pero de la fotosíntesis artificial. O sea, a través de maneras artificiales lograr convertir la energía solar en productos orgánicos, ¿no? Pero el punto que quería marcar es que la moderación de la demanda por reducir pérdidas y desperdicios y moderar la dieta puede tener a nivel global una importancia muy grande, ¿no? Y tengo hechos todos los cálculos del impacto que eso puede tener. Bien, Fernando. Queda solamente que los invites a todos para que estén allí presentes. Seguramente va a ser en este primer congreso, en esta aproximación que hay Sí. del Congreso Argentino de Semilla. La verdad que a través de un sistema que no estábamos acostumbrados, pero que nos acostumbramos así de repente, ¿no? Porque esto ya es habitual, ya ha generado una expectativa muy grande y ya estamos acostumbrados a la virtualidad.
Sí, fíjate que lo último que te quiero comentar es que satisfacer las futuras demandas, moderadas o no, no podemos hacerlo a través de seguir aumentando la superficie cultivada, cosa que está ocurriendo, pero eso tenemos que frenarlo porque genera problemas de emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad, excesos hídricos, que son los que estamos sufriendo, y exposición de suelos frágiles a procesos de degradación. Tenemos que hacerlo a través de la intensificación de la producción por unidad de superficie, pero no basarla en tecnologías de insumos de síntesis química como lo hasta ahora fue, sino que ir reemplazando eso por tecnologías, algunas duras y otras de conocimientos y procesos para lograr más eficiencia de uso de recursos y para disminuir el impacto ambiental. Y eso es fundamental. Y para eso la innovación y la colaboración son fundamentales. Totalmente. Bueno, por lo que contabas, evidentemente hay responsabilidad en la Argentina suficiente como para que esto se ponga en funcionamiento como corresponde y se continúe trabajando, digamos, en este sentido, ¿no? Así que bueno, eso es un dato muy positivo para nuestro país. El productor argentino es muy innovador y tuve la suerte de que Emilio Satorre me invitó a escribir un artículo sobre los cambios que hubo en la agricultura argentina en los últimos años. Y en ese artículo, que es parte de una publicación mayor que va a salir en la revista Ciencia Hoy, se presenta esto y ahí se ve cómo se está progresando en diversificar más la producción, en aumentar más las gramíneas en las leguminosas, en la aplicación de herbicidas al blanco con menores dosis, en agricultura por ambiente, en agricultura de precisión, bueno, y en menor medida en otras como manejo integrado de plagas, recirculación de nutrientes, etc. Pero, y hay que seguir progresando, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísima suerte entonces, Fernando, en este congreso, en esta presentación, que has detallado algunos de los temas de los ejes centrales, así que muchos éxitos. Muchísimas gracias, Leandro, un placer. Gran abrazo, hasta luego. Igualmente.